Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Estamos de regreso con el tema chato, correspondiente a los factores favorables para el desarrollo de bacterias, y en esta ocasión charlaremos sobre la influencia que tiene la humedad de los alimentos, así como del entorno, y además de la acidez que pueda estar o no presente en ellos. Buscamos ampliar el entendimiento que estos dos factores juegan en la proliferación de bacterias y así aplicar los controles más adecuados. Acompáñanos en este episodio e interactúa con nosotros ofreciendo tus comentarios y dudas al respecto. Ayúdanos en nuestra búsqueda de una cultura de inocuidad. Hola, muy buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, hola. ¡Hola! Buenos días, tardes, noches, lo que sea que sea. A la hora que lo estén viendo, ya nos contarán que Exacto. hay quien lo ve mientras dobla su ropa. Entonces, qué bueno que estén aquí. Esta semana la verdad es que estamos muy felices, recibimos mucha retroalimentación por muchos de los medios donde nos pueden contactar y agradecemos sus comentarios, agradecemos que se hagan presentes y échenos más comentarios, temas que quieran tocar. Por ahí nos salió un tema súper interesante, lo vamos adelantando para que se vayan emocionando, cómo se manejan las cocinas en cárceles en México. Va a ser un tema próximo, entonces intenso. Entonces, bueno, vienen muchos temas. Y nada más, antes de iniciar, recordarles, estamos en Spotify, estamos en YouTube, y suscríbanse, compártanos, síganos en Spotify, síganos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar a todos en Facebook, LinkedIn y Instagram. Y pues nada más, vamos a darle, ya escuchamos el intro y vamos a seguir con el chato, ya que la semana pasada no lo logramos. Esta semana tenemos la intención de avanzar un poquito más, ¿eh? Entonces será humedad, y si lo logramos, acidez. Un gusto saludarlos a todos. ¿Quién quiere tomar el micrófono el día de hoy? Vas, Alex, con todo. Ay, luego lo aviento. Pues mira, retomando ¡Dame una H! Dame una H. el mismo tema de la vez anterior de la C o la S, de comida o sustrato, pues la humedad va a ir muy ligada, ¿no? De acuerdo al tipo de alimento, y no nada más al alimento, ahí lo tenemos que llevar un poquito más allá. A lo mejor van a decir, ¿cómo se mide la humedad? Bueno, va a ser la actividad acuosa, es decir, el contenido o el aporte de agua que va a tener cada alimento dependiendo del tipo de proteína o grupo, ¿no? Las frutas y verduras tienen un mayor contenido, las proteínas, y también aquí va a jugar un papel importante, como lo mencionábamos, el almacenamiento. ¿Por qué? Porque ahí en nuestras cámaras de refrigeración y congelación pueden darse fugas, pueden darse condensaciones excesivas que por una falta de limpieza puede llegar a ocasionar una contaminación cruzada. Sin olvidar, cuando ya hacemos una manipulación, también la limpieza, sobre todo de dos utensilios que manejamos muy a detalle, que van a ser las tablas de corte, dependiendo si llevo código o no de colores, y la limpieza de mesas, porque aquí juega un papel importante la calidad del agua y cómo llevo a cabo esos procesos de limpieza y sanitización. Qué interesante que lo menciones por lo de las tablas de corte. Luego llegamos a lugares donde tienen mesas frías. Uh-huh. Ya ves que además tienen como su puertita para su Así es. organizador y tienen su tabla de corte fija con dos pernos que de hecho son parte de la base y sus agujeritos en la tabla para que embone. Ahí guardan mucha humedad. Sí. Haces una revisión, les dices, a ver, retira los alimentos y los utensilios de tu tabla y retira la tabla. Vamos a ver cómo está de limpio. Digo, en el caso que ellos creen que están mal es cuando hay suciedad o residuos generados por sus propios procesos, pero luego te la presionan y mire, la acabo de limpiar. Sí, pero está llena de humedad, incluso a veces con residuos de detergente o de alguna sustancia química. Pero lo que llama la atención es eso, hacen cortes y ves cómo brinca por debajo, o salpica un poquito el agua, ¿no? Entonces es ese exceso de humedad que también puede facilitar esta parte. Sí, recordemos tú interrumpe. que al final del día la tabla, a nosotros a simple vista la vamos a ver sólida, pero Ajá. si tiene cierta porosidad y llega a absorber humedad. Por eso va a ser muy importante en sus procesos de limpieza o programas de El limpieza, secado. cómo la lavo,
cuánto tiempo me recomienda el proveedor con el producto X que esté utilizando Sí, para desinfectarla o blanquearla y cómo la voy a secar. Trátenla como un utensilio más, como un plato. sí. ¿Por qué? Porque yo ahí lo que estoy haciendo es lo que se llama un biofil, llevar la suciedad de un lado a otro y tener depósitos que pueden ser de productos químicos por la solución o el producto que se emplee y productos orgánicos porque no estoy arrastrando, dependiendo de cómo haga la limpieza, la suciedad debidamente. Así es. Y por esta razón es muy importante hacer hincapié en que las tablas de madera no juegan, o sea, no, ya no van. Desafortunadamente en nuestro México mágico, porque así somos, tenemos muchas cosas de madera, estamos muy, como muy involucrados o como muy ligados al tema de la madera y la cocina. Y es muy Sí, sí. lindo, sí, ¿no? Se ve muy bonito además, pero la realidad es que Más las tablas de orgánico. madera son Ujú. un enemigo, ¿no? En cocina por el tema de justo la humedad, porque absorben, mantienen, resguardan la humedad. Y no me imagino yo metiendo una tabla de madera a desinfectar en una solución, ¿no? O Claro. tallándola. Sí, no. No, pero digo, aparte de eso, hay que considerar no solo los utensilios o las superficies de trabajo, sino el alimento per se, ¿no? Lo que estaba empezando a comentar Alex, porque ahí vamos a encontrar alimentos que o tienen una considerable cantidad de humedad o de hecho son líquidos como tal. Son líquidos y esos obviamente son los que van a ser el objetivo de los microorganismos, de las bacterias en este caso. Pero ya no te limites, Sara, ¿qué nos ibas a decir? Es que estaban sacando temas muy relacionados, y el mío sí cambia un poquito de rumbo. Ah, sácanos Pero, de pero cancha. hablando de las tablas, ah, Chef, ahorita que mencionas que tablas de madera no deben de estar presentes, entendemos las razones, pero en el mercado también se ha dado mucho la oportunidad de utilizar bambú. ¿Y ¿Tú qué tal? cómo podrías explicar qué es como la diferencia entre una tabla de madera tradicional a bambú como tal? Pero es que, bueno, yo la verdad, yo no estoy muy segura. No sé si hay alguna ficha técnica o algo con respecto al bambú. ¿Sí hay? ¿Sí existe, Alex? Sí, en sí hay tablas de madera de bambú que están certificadas no para corte, solo para montaje en el caso de Ah, restaurantes de carnes o especialidades, pero ahí nada más es para la parte final, no voy a hacer ahí todo el proceso. lo va a picar. Y lo que muestra esa ficha técnica, porque ya me ha tocado ver las del bambú, es que traen un sello, o más bien están selladas o traen una resina que precisamente va a evitar que sean como semipermeables, que ya no absorba tanta humedad. Y sí lo dice la ficha técnica claramente ahí, de que en el momento de que estén sesgadas o fracturadas, se Va acabó para su Tendré que vida atrás. útil. cambiarte. Ujú. Pero entonces son solamente para presentación. Pero Solo para montaje. exacto, el asunto es que muchas veces, y a lo mejor de ahí viene tu pregunta, Ara, la gente sigue comprando estas tablas de madera, pero para picar, pues básicamente eso, para picar, y entonces empiezas a generarle estas Ujú. hendiduras, ¿no? Empiezas a hacer estos cortes y dejas que sean impermeables. Que también supongo que estas tablas de madera de bambú deben de tener un proceso muy diferente o un proceso muy específico para poderlas lavarlas y mantenerlas para evitar que se caiga esta resina, ¿no? Sí, precisamente como es montaje, en muchos lugares, bueno, donde me ha tocado verla, ponen un papel cerado para montar el corte o la Mm, proteína ujú. y al momento de lavado, pues lo que se recomienda es de que sea un proceso de 3 pasos, sin hacer una fricción tan fuerte, simplemente utilizando jabón, Y su enjuague y ya. Otros lugares lo que hacen, las meten a las máquinas lavadoras, como si fuera ok, parte del plaqué, claro. precisamente para evitar ese desgaste excesivo en un momento dado. ¿Y la temperatura del agua no le va a quitar la resina? No, porque simplemente la resina está adherida y cómo se va a ir degradando, precisamente por el golpeteo, por las Entonces, por fracturas, acción ¿no? física o Por acción mecánica. física, exactamente. Ujú. Además, Mm, estas tablas de madera, ahorita que decía Ara, no sé si era por ahí tu pregunta, tampoco son baratas. O sea, Exacto, son caras. no es que una cocina tenga Ujú. 20 tablas de madera de estas, ¿no? ¿Sabes de dónde salió? Tengo como muy presente lo que menciona Alex, ¿no? Que son esas tablitas donde te montan tu cortecito y todo se ve muy elegante. Pero no, donde yo llegué y ni siquiera a verla, porque nunca fui a ese lugar,
sino un conocido me preguntó por qué era un restaurante italiano y me decían que requerían un material como con esas características para poder llevar a cabo un proceso, no recuerdo exactamente, pero tenía que ver con amasados para la preparación de pastas. Ujú, No sé si ujú. sea por la temperatura, si sea, pero tenía algo que ver, una relación tecnológica, algo que le Sí, iba a dar un mejor proceso a la pasta, ¿no? Por eso pedían si se podían utilizar mesas de bambú. Yo me imagino que porque de mármol son mucho más caras y obviamente era más difícil acceder a una mesa de ese material, ¿no? y el mármol es complicadísimo cuidar también, ¿eh? Sí, para el En boleo una del cocina. chocolate, ¿no, chef? Sí, solamente lo ocupas para eso, pero al mármol le pones algo caliente encima y se te Y ¿Se le ya, marca truena? Ujú. horrible. Ujú. exacto. De hecho, yo sí he Ok. visto mesas de mármol de trabajo Sí, en diferentes sí. lugares, incluso en lugares donde preparan, o sea, no elaboran queso, pero haz de cuenta que rayan queso, mezclan 3 tipos de queso, pedidos específicos para restaurantes en especial, Ajá. y lo hacen sobre mesas de mármol. El problema es que si por un golpe se quiebra la lámina de mármol, ya, o Ya sea, valió. todas las propiedades de inerte se pierden cuando se cuartea, porque por más que lo intente sellar, ya No, va a haber filtración y porosidad, entonces, sí. El mármol, ya. sobre todo en chocolatería, como decía Alex, es para Pastelería. temperarlo. Pero bueno, Ujú. eso Ajá. no tiene nada que ver Con con la humedad. No, de acá, sí, no volvamos. Eso ya son como más buenas prácticas. No, yo sí quería mencionarles un tema, los microambientes que generamos a la hora de la producción. Normalmente cuando hablamos de humedad, obviamente del alimento, hablamos de esto que mencionaba Alex, que es la actividad de agua, el agua disponible para los microorganismos. Pero a veces a la hora de estar haciendo ciertos procesos de producción, nosotros mismos alteramos la humedad del ambiente porque no tenemos una buena extracción y empezamos a hacer condensaciones de nuestros vapores. Creamos ahí algo muy bonito dentro de cocina, zona de producción, que a veces hasta llega a gotear, ¿no? Me parece que nos está lloviendo allá adentro. Esa humedad sí le afecta a los alimentos como tal Sí. y puede darse, de hecho, esos microambientes que bien mencionaban ustedes, de quedó la charquita ahí en el sello del refrigerador, eso también empieza a generar un microambiente dentro de los refrigeradores. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado que, no sé, por alguna extraña razón algo se empezó a humedecer de más o dejaste un charquito de agua ahí dentro del refri y empieza ese microambiente y a mí me ha pasado que mis huevos les crezca hongos, ¿no? Obviamente Wow. sabrán que mi huevo dura como la eternidad en el refri, ¿no? Pero y por eso les crece algo, ¿no? Permite el desarrollo de algo. Pero sí, el tema son el que tenemos que cuidar ese microambiente y procurar no generar Pues, excesos de humedad. uy, no, y es que mira, si nos vamos a esa parte, podemos encontrar cocinas limpias, secas, incluso mientras están en operación, pero Mm. otras donde definitivamente no. Y van Mm, a haber áreas súper húmedas, como el lavado de la loza o el lavado de los utensilios Máquinas. y ollas, que es el cochambre. Y de hecho, hay malas prácticas cuando tú lavas las ollas, cacerolas, porque cuando las cuelgas en el garabato, perdón, todavía tienen un charquito de agua acumulado de lo que escurre en el interior de la misma. Y a veces cuando se la llegan, sí, no la voltean. ¿Si no se cuelga al revés? Mm, No, sí, pero así la se, cuelgan al no. revés. Ajá. Ok, ok, ok. Tiene que ver con muchas cosas. No voy a profundizar Sí, con es respecto a una serie garabatos, de pero incluso factores. depende dónde lo ponen, a qué altura lo ponen, de qué tamaño es tu personal, porque parece cómico, pero todo eso influye para que lo pongan de una manera u otra. El punto es, bajas una olla, bajas una cacerola arrocera y a veces te cae el chorrito de agua de lo que escurrió y se acumuló dentro de la misma. Entonces, son esos lugares donde tú vas a generar esos microclimas adecuados, o esos microambientes que diga, para la proliferación de microorganismos. Eso es tan solo en las áreas de lavado, pero también puedes tener este tipo de problemas en un área de trabajo, un área de proceso, que Ujú. va desde los charquitos que decíamos en las tablas a todo lo demás. Y eso te puede impactar por problemas de mantenimiento, que tengas fugas en tus llaves mezcladoras
o que tengas unos declives inadecuados, tanto en pisos como en las mismas mesas, que faciliten la acumulación de residuos líquidos, que no nada más puede ser agua. Si yo estuve trabajando con cualquier tipo de alimento con cierto grado de humedad, pues voy a tener esos escurrimientos allí. Se supone que limpio, se supone que por eso voy a limpiar mi mesa si cambio de un alimento a otro, o si ya llevo casi 2 horas procesando alimentos, tendría que suspender y limpiar, pero si no lo hago, pues estoy permitiendo que existan estos microambientes donde van a obtener la humedad. No, y también hablando de procesos en refrigeración, no nos vamos muy lejos, ¿no? Un descongelamiento inadecuado Ujú. te genera ahí un exceso de humedad por los escurrimientos Cierto. propios, o simplemente cuando hacemos previas o se hacen previas y el equipo no llega a alcanzar una temperatura y hacen un proceso de enfriamiento potente o baño maría inverso, y Ajá. muchas veces se apoyan con cambros con hielo en el equipo. Ujú. No está mal la práctica, el problema es cuando ese hielo se desborda, se empiezan a acumular charquitos o lo que hemos mencionado en otros programas. Cuando tenemos equipos de 2 puertas o tipo casero, los alimentos que están en la puerta, ¿no? Ese Ujú. abrir y cerrar constante, lo único que te está generando es variación de temperatura, pérdida de calor o pérdida de frío, como lo quieras ver, y es ahí donde si yo no tengo el alimento ordenado, tapado, pues la humedad va a jugar un factor importante para crecimiento bacteriano o en un momento dado, dependiendo del tipo de alimento que resguarde, hasta crecimiento, como lo decía Ara de mono, en huevo, en algunas previas o vegetales y sobre todo en quesos, porque muchas veces nos olvidamos del queso, que el queso trae un suero, no lo Sí, escurrimos, sí. porcionamos, lo dejamos en el cambro y si no le das, yo normalmente luego les recomiendo cuando nos piden alguna plática o algo, que cuando mezcles un alimento y lo vayas a checar, homogenízalo para no tener 2 o 3 gradientes de temperatura en el mismo cambro o en el Muévelo. del mismo alimento y tengas una temperatura homogénea, ¿no? Y luego son tips o detallitos pequeños que no aprendes, y bien lo va a decir la chef, en la escuela, sino la misma Sí, práctica, la expertise te sí. va dando como ese feeling para poder identificar ahí cuando puede darse esa variación de humedad Es dentro de los correcto. propios equipos que sirven para conservar los alimentos, llámese refrigeradores en general o congeladores. Y tal vez los más críticos, dependiendo de las zonas, son las mesas frías precisamente por esa salida, si lo vemos así, de frío de las partes bajas hacia el exterior de la mesa, cuando los alimentos están listos para servicio, ¿no? O tipo buffet Mm, en exhibición. Oye, exacto. también cuando las cámaras no funcionan y empiezan con sus goteos, A gotear. también ahí empiezan los microambientes dentro de la cámara, ¿no? Porque, o, ¿sabes qué? Las apagan, las lavan y dicen, préndala rápido, rápido, y no, como que no se secan Ujú. bien y también empiezan con sus problemitas de microambientes. Es que en todos lados podemos encontrarnos este ejemplo de los microambientes. Miren, mexicano que se respeta ha sacado alguna vez un topper, ¿no? Con comida que no parecía Claro, y la abres y wow, hay vida, ¿no? Está lleno de mohos o está algo baboso y viscoso. Pues nada, ahí ya se formó un microambiente, ¿no? Por la misma humedad del alimento y esto es muy importante. Entonces, aquí tenemos que pensar en dos cosas, la humedad del alimento y la humedad que hay, ¿no? La humedad relativa o los famosos microambientes, que eso también puede, en ambos casos va a ayudar a que se genere o a propiciar el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Pues miren, y ahorita claro. ya tocaron también varias veces este punto que es la congelación. Yo creo que la congelación, no recuerdo si ya tuvimos un episodio de tal, pero lo requiere darle una repasada si es que ya lo hicimos. Sí, Pero sí, yo creo que congelación se tiene que llevar, es más, creo que no lo tenemos todavía. Tenemos que no, hablar de congelación y hemos llegado a tocar un poquito acerca de la congelación lenta y la congelación rápida. Y hemos dicho que en las cocinas solo se pueden alcanzar las congelaciones lentas. Una mala práctica que también tienen es congelar algo ya elaborado. Y eso a veces cuando ya está elaborado pasó por un proceso caliente, mal enfriado o incluso bien enfriado, pero en vez de refrigerarlo lo congelan porque lo quieren para no sé para cuándo. Y encuentras carnes deshebradas, encuentras caldos congelados, en fin, mil cosas. El punto es,
cierto tipo de alimentos no se van a congelar del todo y van a permitir cierto grado de temperatura y de humedad en la parte más interna, más en el centro de Ah, toda ya la sé dónde bola va. congelada. Lo de Ya. afuera está petrificado, está congelado, pero más hacia el centro todavía no se alcanza esa congelación, porque insisto, los equipos que se tienen en cocina, por muy profesionales, No, son de nunca. congelación lenta. Sí, claro. Solo un proceso industrial con equipo industrial tiene la capacidad de hacer congelaciones rápidas del centro hacia afuera. Entonces, eso también va a crear un microambiente que con cierto grado de humedad va a facilitar la proliferación de microorganismos. Y pues bueno, no sé qué más podemos comentar de la humedad. Pues nada, entonces mientras más húmedo un alimento, más es probable el crecimiento de los microorganismos. Pero hablo Sí, de no, humedad que le pertenece al alimento. sí, pero no necesariamente entre más húmedo, más peligro tiene, porque ya lo comentábamos con la parte del sustrato o de la comida en el episodio anterior. Ya nos Tiene que comentaba pertenecer. Alex, tiene que haber cierto tipo de nutrientes que le van a resultar más convenientes para su proliferación. Y nos falta hablar de la letra A. Entonces, cuando lleguemos a la letra A, vamos a ver que es otro elemento que puede influir para que un alimento lleno de humedad como una fruta realmente Es menos probable, exacto. sea exacto, sea potencialmente o no un punto de proliferación para microorganismos, para bacterias. Pero de Sí. entrada sí, debe de tener mucha humedad, debe de estar líquido si se puede, pero debe tener primordialmente o preferentemente proteína. Sí, Uh-huh. pues ahorita lo dijiste, porque ahorita estoy pensando en el vinagre, con ese nivel de acidez, es un Pues líquido, no, pero ¿qué crees? No pues hay Nel, vida. no hay ¿Cuándo has manera. visto un vinagre echado a perder? A ver, díganme, pongan esos comentarios, ¿cuándo lo han Ni visto? modo que se avinagre, vea. Ya se avinagró. Eso estuvo muy Pero bueno. yo le iba a preguntar precisamente esto, chef, ¿qué pasa con las conservas, ¿no? Cuando hacemos a lo mejor un aceite en olivo y le ponemos romero, ajo, ¿no? Pudiera pensar uno que no va a pasar nada, ¿no? O los productos en base a salmuera, o los productos que vienen azucarados, ¿no? Hay cerezas y El otro almíbar. tipo de almíbares, ¿no? Los solutos. Ujú, ¿Cómo le llaman? exactamente. También ahí entra el sirope. El jarabe, Sí, ujú, el jarabes, sirope. siropes, Jarabes, Sirope, yo no sé qué es almíbar, sirope. siropes. que no es la Ujú. misma densidad, pues es como una miel no tan densa. Qué bueno que tenemos una chef con nosotros que nos explica esas sutiles diferencias, porque yo decía, ¿para qué tanta palabra si es lo mismo? No, No, son no, pero diferentes ya densidades. hablaremos en otro momento de Ay, eso, eso, sí, Sí, ¿sabes es qué? largo. Eso nos me hace falta el episodio pasó de gastronomía o de de, vocabulario. De ajá, de vocabulario Regionalismos. gastronómico Conceptos. A mí y me no muere pasó en el eso. intento, exacto. Me pasó eso cuando me explicaron todas las diferentes diferencias entre los caldos y que la base y, o sea, El fondo, hay toda una los escala y yo dije, fondos. ok, es un caldo. Oye, bueno, por entonces, ejemplo, ¿qué decías, no, Alex? adelante, chef. Del tema de qué pasa con estas conservas, con las salmueras y, bueno, es que sí, claro, ahí también hay posibilidades de vida, finalmente es un líquido, hay sal y la sal y el azúcar les encanta, ¿no? La humedad o el agua y la atrapan, pero eventualmente queda agua disponible para el microorganismo, ¿no? Entonces, dime, No, Toño, tú termina y luego voy ¿no? yo. Pero, sin embargo, el tema de acidez, no sé si iba por ahí, la acidez sí es, pues, un arma secreta que nosotros tenemos para acabar con los microorganismos. El asunto es, sí lo utilizamos en muchos métodos de conservación y además a los mexicanos en concreto creo que nos gustan muchos alimentos ácidos, pero no todo lo que comemos es ácido o no sería lo suficientemente ácido para evitar el crecimiento, ¿no? Pero Y ya no sí, estamos sí te echan brincando a a la perder. A. Sí, A la Ya no hay estamos aceites, brincando a la A. No, exacto. pero La, no, 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 una acotación muy rápida. Por eso cuando empezamos a hablar del chato y empezamos con el sustrato, que es la comida, aclaramos que de todos los diferentes microorganismos que generan etas, nos íbamos a abocar más a las bacterias porque ellas son las que generalmente son las que más pueden hacer daño. etas.
Pero en el caso de los productos en conservas de este tipo, que no pueden ser afectados por bacterias, no están exentos de un ataque microbiológico, pero no bacterial, sino fungi. Ahí el bueno, el que puede con todas las barreras, el que es bien hábil, es el hongo. El hongo. Pero por eso lo acoto, porque estamos hablando solo de bacterias. Y las Es que las bacterias sí van a tener bacterias, una buena barrera cuando exacto. hablemos de la A. Es que las bacterias además son muy piquis, ¿no? O sea, como que les gusta cierto tipo de humedad, o sea, tiene que estar así muy bien de humedad y una acidez no muy ácida, porque entonces ya no me gusta, pero tiene que haber proteínas, pero tiene que haber Como carbohidratos. nosotros, Sí, te parecen a nosotros. como nosotros. Ujú. Tenemos tanto en común. Ah, no es cierto. Tanto. Pero bueno, ¿qué más ibas a decir, Alex? No, yo tenía una consulta con la chef, precisamente hablando un poco de cereales, con el arroz de sushi. A mí en un momento dado me choqueó mucho hasta que un chef japonés tuve la fortuna que me lo explicara. Cuando se prepara el arroz para sushi, normalmente se le pone un vinagre y no le puedo bajar la temperatura porque se vuelve una masa. Sí. Ahí, pues la acidez, el sustrato y la humedad, pues juega un papel muy importante, pero sobre todo me gustaría que la chef nos lo explicara por qué esa técnica culinaria, ¿no? Y cuál es la finalidad, porque muchas veces la gente que no estamos tan relacionados con estos procesos, pensamos que todo se tiene que hacer siempre de la manera en Como, la que creemos cuando no conocemos la técnica culinaria adecuada. sí. Bueno, nada, es que en el caso del arroz del sushi, que además es un arroz con un alto contenido de almidón, no hay que enjuagarlo, o si es una pequeña enjuagada, si es muy poquito, la cantidad de agua que se pone, cómo se cocina. De hecho, el chef que a mí me enseñó a hacer sushi decía que pusiéramos en una olla y colocáramos la mano y lo que cubría, hasta donde se cubría nuestra mano. Esa era la cantidad de agua que necesitaba. Aquí no hablamos de tazas y demás, o sea, hay muchas técnicas. Y el asunto es que el arroz no lo podemos enfriar de golpe porque se hace justamente es una masa. Entonces se le agrega el vinagre de arroz, que además le va a proveer un sabor muy específico y va a mantener los... Es que en el sushi lo bonito es que se notan los granitos. No es una masa, sino se notan los granitos, pero los granitos están completamente unidos, ¿no? Pero sin ser apelmazados, sin ser una masa. Entonces, esta es la razón principal y no podemos enfriarlo así De incluso se golpe. enfría soplándole. Un elemento Como abanico. especial, Como un como un volteador abanico, de anafre. casi, pero no me acuerdo cómo se llama en japonés, no recuerdo, y haces este momento es para enfriarlo. Y justo ahí en el arroz, corremos muchos riesgos, Alex, Ara, Toñito, con el tema de los microorganismos, porque además también hay una bacteria que le encanta vivir en cereales, ¿no? Y de hecho hay muchas noticias relacionadas con el arroz chino o el arroz de sushi por el crecimiento de este tipo de bacterias. Entonces, imagínate, hay que ser rápidos, pero no podemos meterlo en un congelador el arroz, hay que esperar a que baje la temperatura y agregar, es así como si lo esparcieras, es que te digo, espolvorear, pero no, sino Y, y sí se vale Lo que lo extiendan. rociaras. y claro, lo tienes que extender, Si sí, no, lo tienes que extender, ¿cómo? no se enfría. No se enfría. Ujú. Ujú. Y Yo es después que ya yo no lo sé, nunca he mantienes, visto. y Ajá. después lo mantienes a temperatura ambiente y vas formando los rollos, temperatura ambiente. Y Ujú. ese es No, un pues asunto. está canijo. Sí, pero Tenemos que hablar de eso. precisamente ese es el punto que comentaba, que a mí en un inicio me choqueaba, porque todo lo que pensaba cuando iniciábamos en este tema, que tenía que ser por un enfriamiento potente, hasta que, te digo, tuve la fortuna que un chef japonés Qué así me jaló maravilla. las orejas y me lo Sí. explicó, se dio el tiempo, la oportunidad, y poco a poco hemos compartido esta experiencia porque sabemos que los Bacillus cereus sí, efectivamente es una bacteria muy predominante no nada más en el arroz, en cualquier alimento rico en almidones, y pensamos, bueno, temperatura ambiente, como usted lo dice, tiempo, qué va a pasar, humedad, acidez, etcétera, la disponibilidad del alimento, la comida. Pero esta es una técnica culinaria, como bien lo dice Chef, que nos va a garantizar que el arroz haga esa función
de integrarse para el rollito, ¿no? Si yo lo aplico convencionalmente con un enfriamiento, lo que voy a hacer es un engrudo, pues bueno, ya Ya no no va a va a servir para funcionar. su función, ¿no? No, Pero pues muchas haces arroz veces con leche. eso no nos lo dicen, ¿no? Que tampoco debe ser engrudo, Juanito, el arroz con leche. No, Es tampoco. broma, es En ese broma. chiste. Pero miren, aquí la Está bien, acidez haces del vinagre, horchata. exacto, aquí la Haces acidez del horchata. vinagre, horchata, Ujú. la acidez del vinagre ayuda quizás a evitar este crecimiento. Ahora, el arroz del sushi no se hace, o sea, no lo cocino hoy y lo utilizo 5 días después. Es el que se va a Al consumir momento. hoy mismo, sí, claro, sí. ¿Y qué pasa con esas tiendas de autoservicio que ya te venden tus rollitos? Ay, pues yo ¿Será espero todo fresco? que todo esté bien Sí, y lo hacen al día. A mí sí me tocó ver esos procesos y sí, ¿Sí? sí lo hacen al Sí día. son Al sí, día. lo frescos. deben de tirar seguramente, lo que no se Si vende. Yo observas la creo, etiqueta, te dan tiempo de vida. yo creo que son los más estrictos a la hora de tirar comida, ¿eh? Ujú. Yo creo Sí, que lejos de que ellos sean, las quejas sean con respecto a que no tiren alimento, creo que la gente cuando se queja de ellos es de que ven exceso de comida tirada en la basura. Que digo, para los que sabemos de inocuidad, decimos, ay, qué alivio, ¿no? Que no lo van a reutilizar, pero para otras personas lo Sí, ven como un desperdicio como un enorme de crimen. alimentos, sí. Ujú. yo Bueno, lo veo. pues Bueno, volvamos entonces a la humedad, ¿no? Siempre nos Es que decíamos las así. dos Sí, van siempre nos ligadas, no las no, desviamos. ya podemos estamos en la separar. acidez, ya ¿Ya estamos en brincamos la Humedad y acidez? acidez, Sí, sí, ya claro, van ligadas. Bueno, pero entonces introduzcámoslo adecuadamente, ¿no? O sea, o ya, ay, sí, la acidez. No, Y, no, o sea, vas. Vas. Vas bonito, vas pues bonito. miren, aquí vamos a hablar de manera muy general que las bacterias, aquellas bacterias patógenas que van a estar presentes en una ETA, tienden a no ser acidófilas, o sea que no les va a gustar un medio ácido en el cual puedan desarrollarse. Y por tanto, como vectores no van a buscar alimentos cuyo pH tienda a ser ácido. Ujú. Van a buscar, y tampoco que sea alcalino básico, sino que lo van a buscar neutro. Y ese es otro elemento más que hace que no todos los alimentos sean candidatos a permitir la proliferación de bacterias. Y ya queda todavía más acotado. Estamos hablando de alimentos muy ricos en humedad o líquidos, aquellos que contengan dentro de los 3 nutrientes o macronutrientes, el básico para ellas que es la proteína o los aminoácidos. Y por último, que tenga un pH neutro. Si reúne estas 3 características, es el candidato ideal para permitir la proliferación de bacterias y que nosotros, más otras características, le vamos a conocer como el alimento potencialmente peligroso. Ahora, y a lo mejor ya con eso ustedes me empiezan a comentar y a complementar, también debemos considerar que la acidez por sí sola o el alimento ácido por sí mismo puede tener cierta acción germicida en una población de bacterias, pero no necesariamente va a ser una acción germicida eficiente, o sea, no va a acabar con la gran mayoría, sino que va a atacar a una cierta cantidad de la población nada más. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces esto nos va a llevar a otras preparaciones como una carne tártara o un ceviche, donde vamos a creer que con el harto jugo de limón vamos a obtener una acción germicida y no. A lo mejor no es un medio muy adecuado, tiende a ser ligeramente hostil para las bacterias, pero no va a ser un desinfectante per se. Y entiendo lo que comentaron respecto al uso del vinagre de arroz en la preparación de sushi. Incluso fue algo que comentamos cuando hablamos de la carne al pastor, el uso de vinagre, que como ingrediente para proveer sabor, curiosamente también nos puede ayudar un poquito como que a tener al raya las bacterias. Pero debemos ser honestos, no es por sí mismo un desinfectante o no tiene una acción germicida o bactericida así importante. ¿De acuerdo? Y que Sí, por tanto, sí tenemos que cuidar durante la manipulación otros aspectos, que son los que vienen en las siguientes 2 letras, y que no me voy a adelantar, no. para evitar la proliferación de microorganismos. Sí, sí, es que, Pero es ay, que, Luego se nos nos gusta va. romper el guión, me Pero cae. fíjate que ¿sabes qué? ahorita mencionaste algo importante, bueno, ahorita a lo mejor ahora lo va a tocar, No, que no, tú es dale. cuando manejamos los crudos.
Uy, El es hecho que de, yo pro- también el quiero hecho de decir. proporcionar un ácido, efectivamente, no mezclemos conceptos. Uno es una técnica, o la chef me corrige, culinaria, que es la Sí. preparación del menú, y desinfección es un proceso totalmente Es correcto, distinto es Justamente iba por correcto. ahí. a la preparación y a la manipulación. Vas, Sara. Muy bien. Sí, justamente quería tocar ese tema, porque es que se crean muchas confusiones y no solo pasa con este tema de la acidez, pasa con el tema de la Ujú. cloración. Ujú. El que tú tengas un medio ácido, o sea, el que tú acidifiques un alimento, obviamente va a disminuir la probabilidad, pero lo estás ocupando también como un sabor, como una parte de la tecnología del proceso de producción. No es la razón de ser de haber agregado ese ácido, no es para matar microorganismos, es No, porque lo requiere como un ingrediente, porque Como una exacto. técnica, porque Es así una es la técnica receta. culinaria. forma parte de los ingredientes, ese vinagre que le va a dar ciertas características que a nosotros nos gustan en nuestro paladar, por eso somos tan adictos a comer Valentina y tomar Lo Coca-Cola y porque nos picante. encantan las cosas ácidas, ¿no? Bueno, a nosotros mexicanos, el Al resto del mexicano. mundo, no, hay muchas partes del mundo que les gustan sabores bastante ácidos, pero bueno, no nos desviemos. Entonces hay que considerar, o sea, si yo también estoy agregando un ácido, no quiere decir, sí, yo con eso ya voy a matar a todos los microorganismos. Y les decía, pasa lo mismo con la cloración. Hay procesos de enjuague que se hacen en tinas muy grandes y están cuidando la cloración del agua. Esa cloración no es para desinfectar, esa cloración es para mantener la potabilidad del agua que estás utilizando, pero no es porque estás desinfectando el producto que estás lavando ahí. Esas Ujú. concentraciones de cloro no corresponden a desinfección, son procesos completamente independientes. Más bien tú estás manteniendo las condiciones de ese medio para que no contamines en esa etapa del proceso, ¿no? Es justamente, es algo muy parecido, creo que esas confusiones que se generan entre la acidificación La y la cloración. cloración. Y la otra era, me sonreí porque me acordé esto que decías de las desinfecciones con ácidos. Hay Uf, desinfecciones con ácidos que son efectivas y que te muestran retos microbianos y demás, pero hay productos que tratan de buscar no ser tan agresivos y que se van También. mucho por lo orgánico y que el concentrado de las semillas del cítrico, ¿dónde están las pruebas? También digo, ya sé que no quiero confundirlos, pero se me vino a la mente ese tema de no, sí, yo de las también desinfecciones eso. con ácidos orgánicos, Sí, ¿no? sí. Regresando quizás un poco al asunto, creo que tenemos que hacer un programa de desinfección con ácidos. Organógenos. Exacto. Urge de Urge. productos Ay, no, nos desinfectantes. surgen muchos temas, chicos. Vamos Este, lento, calma, va la vamos lista. viendo. Pero la realidad es que sí, la gente piensa que en el momento de agregar un ácido a una carne o a una mayonesa, por ejemplo, que ahí nada más provee un poquito de sabor y blanquea en algunos casos, pero las personas sí creen y están convencidas de que entonces ya no hay microorganismos. Y qué bueno que lo mencionaron, no es así, ¿no? O sea, no hay manera de hablar, no hablamos de un proceso de desinfección, hablamos de una técnica culinaria y ojo, las proteínas que fueron sometidas al ácido no hay cocción porque no hay calor. O sea, hay una desnaturalización de las proteínas que parece que está cocida, parece, porque tiene esa misma característica o se ve así, pero no hay, o sea, no podemos hablar de que todos los microorganismos en temas o relacionados con patógenos, que estas bacterias patógenas desaparecieron porque no, la realidad es que no podemos asegurarlo con 3, 4 o el jugo de 10 limones, ¿no? O sea, es que eso es lo peligroso de la acidez, que la gente también o las personas lo mal entienden y lo mal usan, creo yo. Es correcto. Y sí, era un poco por ahí que quería abordar ese tema y creo que lo logramos, porque enfatizamos el hecho de que no por agregar ciertas sustancias ácidas a una preparación como parte de la receta nos va a dar, por ende, una desinfección, ya que la desinfección, como también ya lo aclaramos, es un proceso muy distinto con un propósito muy específico y del cual, pues bueno, luego hablaremos porque eso es materia de otro episodio. Ahora, vámonos. ¿Qué más podremos comentar respecto a la acidez de los alimentos? Yo creo que sería Bueno, y interesante nada que más se para terminar pudiera. la idea, Así, Alex. que recuerden que cuando manejamos un crudo, un ceviche, una mayonesa,
un carpaccio, una ensalada César. Ahí en ciertos esquemas tenemos unos apoyos que son los menús para hacerle saber al comensal el riesgo que implica manejar un alimento crudo, para no confundirlo luego con una ETA, porque no toda la gente va a ser tolerante a digerir una proteína semicocida o cruda, ¿vale? Era nada Ujú. más lo que quería ahí comentar. Ahora Bien. sí, perdón, era. Entre tolerancias y dietas, ¿no? Que sí, también Sí. estas notas que se colocan en los menús también es porque, pues, es tu responsabilidad, tú así me lo pediste y así decidiste que te lo quieres comer, ¿no? Claro, y espérate, porque entonces hay gente que no puede digerir bien una proteína cruda y puede sentirse mal del estómago y puede pensar que es una ETA. ¿Son síntomas similares? Sí, pudieran ser. Puede ser porque como las intolerancias son de carácter gastrointestinal, lo que vas Lo a mismo. tener es una inflamación en el área del vientre, y también vas a tener una generación fuerte de gases. En algunos casos puedes tener diarrea, en otros puedes tener estreñimiento. Entonces, esto lo que te va a generar es son signos y síntomas que pueden compartirse o ser similares a los de una ETA, pero no lo es. No lo Ahora, es. yo creo que no vale la pena mucho meternos ahí, porque cuando hablamos de alérgenos, Se comentamos también de mencionó. las intolerancias alimentarias, y ellas van a requerir también su propio episodio, porque son otro tipo de enfermedades que también se pueden gestar en nuestros establecimientos, pero que son de otra onda, ¿vale? Otra De índole. otra onda. Ok. Lo que yo quería pedirles, obviamente, es que pudiéramos dar como esos ejemplos de qué se encuentra, qué tipo de alimentos se encuentran en esta escala de pH, ¿no? Que recordamos que va de 0 a 14, la mitad obviamente de 7 es la neutralidad, y normalmente nuestros alimentos se encuentran tirándole al ácido, ¿no? Que eso es de lo que hablaba Juan al inicio, que era la gran ventaja de los alimentos. Pero si hay alimentos que están en tendencia de 6, están yéndose hacia la neutralidad. Entonces, lo interesante sería que pudiéramos conocer qué tipo de alimentos se encuentran en esa sección, ¿no? Y la gente también pueda tener más idea de cuáles son los potencialmente peligrosos, Los centrándonos solo cercanos en a la la acidez. neutralidad. Los cercanos a la neutralidad es eso, ¿no, Ale? Ara. Exactamente. Alex, ¿cuáles consideras que serían los que están justamente en ese rango? Pues hablaríamos prácticamente de Lácteos. todas las proteínas, obvio los lácteos. Ahí luego dejamos muy de lado el yogur, pero también es uno de los Pero eh, aunque el yogur tenga alimentos. Más no, ácidos, no más está como acidito. Ujú. cuatro, no está como 4 o 5 Sí, puntos. normalmente el rango es 4, 6 a 7, y ahí van a entrar los lácteos. Por eso mencionaba el yogur, chef, porque luego mucha gente no le pone atención y lo deja fuera de refrigeración. Ah, no Porque es Y a sabía. lo mejor no puede haber un crecimiento, ya si quieren, bacteriano, pero sí puede haber una formación de moho. ¿Por qué? Porque al final del día estuvo en condición ambiental, ¿no? Y no sabemos el ambiente, cómo está, la humedad y demás, ¿no? Por otro lado, Otro, yo creo que, perdón, es rápido, el hecho de que diga crema ácida o yogurt y que tenga un cierto grado de acidez, a lo mejor va más en función a una cuestión meramente organoléptica, que tú sí. cuando lo exacto. pruebes lo percibas acidito, rico, más no por ello tenga que ser un pH muy Así, abajo, muy Digo, cerca a no, no lo... se compara con una Valentina, ¿no? Exactamente. Exacto. O sea, el No. hecho de que nos dé esa sensación acidita no significa como tal que por ser ácido, puede aguantar esa y otras más, ¿no? sí, un, No, Probablemente. un y jugo aquí de mi, arándanos fresco o natural, no el que compran en Tetra Pak, es ácido, en serio ácido. Y creo que el sí, jugo de igual la arándanos anda naranja, así, no sé si anda por ahí del 3, ¿no? El jugo de 3 a arándanos. 4. Ujú. Sí. No, y también aquí Fíjate. entran, por ejemplo, los embutidos, ¿no? Que Mm, independientemente de cómo venga el empaque, o si ya uno luego lo compra porcionado o rebanado, luego pensamos que porque ya vienen empaquetados, ya van a perdurar por X tiempo, ¿no? Son Que recordemos inmortales. exactamente que aunque traigan un proceso, un conservador y demás, ahí también esa acidez, esa humedad van a jugar un papel importante porque se va dando una degradación natural de los productos, ¿no? Y podemos mencionar desde los diferentes tipos de chorizos,
salamis, obviamente los jamones, tal vez la mortadela. Tal vez el que tiene mayor tolerancia por los contenidos de grasa son los quesos de puerco, ¿no? Pero no dejan de ser potencialmente peligrosos por su alto contenido en proteínas, obviamente proteínas rojas como la res, cerdo, cordero, por ahí podemos mencionar el pollo o diferentes aves, y obviamente la variedad de pescados, de mariscos y crustáceos, ¿no? Camarón, Estos ya están en la escala ya cercanos a la neutralidad, ¿no, Alex? un poquito más, sí, pero caeremos en ese rango justamente, Si acaso porque nada luego se más. piensa, ajá, Ujú. No, que porque son del rápido. mar, Ujú. esa sal ya los va A preservar. a preservar y no, que son ricos No, en proteínas. sí, Entonces ahí claro. empezamos a jugar con estas tres letritas que llevamos del chato, la C o la S, la H y la A, ¿no? Como Exacto. decíamos, las bacterias son muy parecidas a nosotros, como bien lo decía el chef Pikis, lo Son muy piquis. dulcecito, lo salado, lo ácido, pero el ingrediente, vamos a llamar secreto, es esa proteína, ¿no? Puede ser ese aminoácido, puede Ujú, ser es esa correcto. grasita. Entonces ahí es donde, si no conocemos o identificamos bien esos factores, puedo entender que puedo dejar esos productos de mar, a lo mejor afuera, a lo mejor con una temperatura más elevada, y caigo en zona de peligro que puede favorecer ese crecimiento bacteriano. Entonces Así no es. nos dejemos ir porque sea de mar, es eternamente Sí, inocuo, ¿no? ándale, es un Highlander. No, mira, hace Ajá. rato mencionabas también de estos quesos de puerco, la Ujú. grasa, pero nada más enfatizar que cuando tú nos hablaste de grasa, te referías no tanto a la acidez, sino a la disponibilidad de Y humedad. de humedad En exactamente. esta Ujú. parte, como bien dijiste, juegan las tres letritas y aquí la que jugó fue la H, porque vamos a encontrar que un alimento cuando tiene cierta cantidad de lípidos, bueno, mucha cantidad de lípidos, también no va a dejar agua molecular disponible para las bacterias. Ujú. No obstante, un producto graso, llámese un tocino, una manteca, etcétera, aunque no va a tener un desarrollo bacteriano, sí puede ser atacado por hongos o bien se va a degradar y va a generar rancidez, Sí, que esto ya es exactamente. que eso ya es un efecto químico sobre sus ácidos grasos Ujú. y que va a generar ese cambio de color y ese De sabor sabor y desagradable. olor. Ujú. Ujú. Pero, y eso es nada más reiterando lo que nos dice Alex, los alimentos no son eternos. No. Totalmente. Y bueno, no sé si quisieran tocar algún otro tema con respecto a acidez. Yo creo que sería interesante cortarle aquí este episodio para la siguiente. Ahora sí tocar el que todos nos carcomemos las uñas, que es tiempo, temperatura, siempre nos Temperatura, queremos brincar hacia allá. sí. Y bueno, empezaré con mi conclusión. Voy a tomar muchas de las ideas que todos aportaron, y creo que está más acercada a lo que Alex mencionaba. No podemos considerar solo uno de los criterios para definir que un alimento es potencialmente peligroso. Vamos a encontrar en la bibliografía diferentes tablas donde vamos a encontrar, por ejemplo, un queso que es ácido, pero la leche, pero tiende a la neutralidad. Y eso no quiere decir precisamente que eso lo haga potencialmente peligroso. Hay que recordar que es el conjunto de todas esas características las que nos deben llevar a hacer un análisis y determinar si es que es peligroso o no. No es como de manera independiente decir, ah, sí, porque es súper ácido ya va a poder todo contra las bacterias, ¿no? Probablemente cumple con otras características que la acidez no lo puede contrarrestar, ¿no? No sé quién más quisiera agregar su conclusión. Que aparte de esas características que puede tener el alimento, debemos evaluar también los factores que estén alrededor de ese alimento, ya sea sus espacios de almacenamiento, ya sea las áreas donde los vamos a manipular. Y ahí me detengo para no hablar de los tiempos y temperaturas en los cuales se someta, pero todos esos factores externos van a afectar también en hacer que un alimento sea o no potencialmente peligroso. De hecho, no nada más consideramos a los alimentos de origen animal como potencialmente peligrosos, sino prácticamente a todos aquellos alimentos que ya están listos para consumirse. Y ahí sí van a entrar las frutas y las verduras. Pero no me quiero adentrar demasiado en ello, que eso sea parte de la conclusión final de las 6 letras del chato. Y por ahí es todo de mi parte. Alex, chef. Chef. Alex, vas. Se quedaron. Bueno, yo reitero, ¿no? El chato vamos a verlo como ese aliado
como bien lo mencionábamos en el primer capítulo, va a ser una estrategia que debemos de saber identificar, y si la aplicamos cada letrita de manera correcta, vamos a salvaguardar la inocuidad de los productos. Vamos a la mitad del chato, ya después concluiremos de manera más global cuando toquemos las 3 letras faltantes. Es correcto. Pues nada, que el agua, aguas con el agua es vida, ¿no? Y la acidez también puede ser un gran método de conservación, pero no significa que es así infalible, ¿no? O sea, hay que saber cuidar, porque eventualmente todo tiene una fecha de caducidad. Muy Pues ya, bien. con eso. Todos expiramos. Todos expiramos. Todo. Pues muchas gracias por haber estado en este episodio. No se pierdan el siguiente, que es el más bueno. Va a ser tiempo, temperatura. Obviamente, les decía, vienen episodios bien interesantes. Vamos a tener por ahí entrevistas con empresarios, con gente que tiene negocios de alimentos en sus diferentes ramos. Van a ver que en el tema de proveeduría para el servicio de alimentos existe una gran opción y de diferentes tipos de manejos de los productos, ¿no? Entonces vamos a empezar con esa pequeña sección de entrevista de empresarios, y no se olviden el episodio de cómo se manejan las cocinas dentro de cárceles en México. Híjole, ese va a estar interesante. De pelos. Y pues muchas gracias. Síganos en YouTube, denle clic a la campanita, suscríbanse, compártanos, pregúntenos, hagan lo que ustedes quieran en nuestros Si les gustan comentarios. compartir chismes, compartan este también, ¿no? Exacto. Nos gusta el chisme, chicos, por eso estamos aquí. Bueno, nos vemos, cuídense mucho, y siguiente episodio, estamos ahí atentos. Adiós. Bye. Bye.